Hechos 4:4 declara así el Señor: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Era el segundo sermón que predicaba el apóstol Pedro. Un hombre que unas semanas había negado al maestro. Un hombre que unas semanas había dicho: yo no lo conozco. Un hombre que había encabezado una comitiva de discípulos para regresar al trabajo secular. Sin embargo, en el día de Pentecostés son llenados con el poder del Espíritu Santo, predica un sermón, se convierte en 3,000, después llega al templo y allí en la Puerta de la Hermosa se encuentra con un cojo mendigando, pero había llegado Pedro y Juan a orar con la unción y el poder del Espíritu, y le dijeron a aquel cojo de más de 40 años de estar lisiado y mendigado, le dijeron: yo no tengo oro, no tengo plata, no tengo peso, no tengo dólares, no tengo nada que darte, pero lo que he recibido de Dios te voy a dar. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y el que estaba enfermo comenzó a brincar. A la predicación del mensaje de Pedro después de este milagro, se convirtieron 5,000 personas más al evangelio. Me encanta la manera en cómo Lucas en el libro de los Hechos da informes de la manera en cómo la iglesia prospera y avanza y no se detiene. Esta expresión de Lucas: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. A pesar de las presiones del concilio, a pesar de las presiones del Sanedrín, a pesar de las restricciones, a pesar de las amenazas, a pesar de que se quería que los apóstoles silenciaran su voz y no proclamaran el evangelio, a pesar de toda esa oposición, hubieron gente que escucharon el evangelio y creyeron. De nada valdría que hubieran dado muerte a Pedro, de nada valdría que hubieran dado muerte a Juan, de nada hubiera tenido ningún resultado negativo que hubieran dado muerte a los 12 apóstoles, porque 5,000 gente oyeron el mensaje del evangelio y abrazaron la verdad de Jesucristo. Qué tremendo. La iglesia no se detiene. La iglesia sigue avanzando en el nombre de Jesús. En el libro de los Hechos, Lucas, que es quien escribe este libro histórico del Nuevo Testamento, recoge la historia condensada de la manera en cómo se forma la iglesia en el primer siglo de existencia. Es un registro histórico de un cristianismo práctico, de un discipulado comprometido bajo el poder y la influencia insustituible del Espíritu Santo. Y Lucas, magistralmente, hermanos, nos deja ver, nos revela, nos relata cómo los creyentes de aquel tiempo lograron vivir juntos en una significativa unidad y armonía y comprensión, una verdadera fraternidad cristiana, compartiendo libre unos con otros momentos difíciles, momentos de prosperidad y momentos de necesidad. A pesar de los inevitables desacuerdos que entre ellos existieron, a pesar de las discrepancias, a pesar de que no todos pensaban de la misma manera, a pesar de que todos tenían diferente formación cultural y también económica y social, ellos hicieron lo posible que el Espíritu Santo los uniera, lucharon y pelearon y dependieron de Dios, porque no importa cuánta diferencia haya, lo importante es reconocer que tú y yo amamos al mismo Dios y respetamos al mismo Señor. Y esto me impacta, porque la iglesia primitiva tuvo problemas como los tenemos hoy. La iglesia primitiva tuvo que enfrentar situaciones como la que enfrentamos hoy. Ninguna iglesia ha sido ni será perfecta hasta que Cristo la venga a buscar a su presencia. Hay muchas personas que equivocadamente andan buscando una iglesia donde no haya problema. Y mi lema muy personal es que una iglesia sin problema es un gran problema. Y el día que usted se encuentra una iglesia perfecta, dejó de ser perfecta porque llegó usted. Eso es una realidad. Hay muchas luchas y muchos problemas dentro de las iglesias. Lo importante es que Cristo siga siendo el Señor de la iglesia.
¿Cuántas batallas tuvo que librar Pablo con la iglesia de Corinto? Una iglesia carismática donde los dones y ministerios se manifestaban. Sin embargo, había cismas, había grupos. Unos querían seguir a Apolos, otros querían seguir a Pedro, otros querían seguir a Pablo, otros querían seguir a Cristo. Habían situaciones difíciles y adversas. Sin embargo, él los elogia por el hecho de que le dan una apertura al mover del Espíritu. Porque mientras estemos en esta tierra, mientras estemos luchando con esta carne, con esta naturaleza que tiende a hacer lo malo, tendremos dificultades. Pero lo más importante de todo es aprender a someter nuestro carácter, doblegar nuestras actitudes para que Dios haga con nosotros lo que Él quiere hacer. Alabado sea el nombre de Jesús. Aun cuando la iglesia primitiva contaba con personas fuertes en el orden espiritual, de carácter fuerte, todos tuvieron la intención, o al menos la mayoría, de escuchar y someterse los unos a los otros, como lo revela el acuerdo del Concilio de Jerusalén, en el que hubo que discutir ciertas discrepancias en el orden teológico. Probablemente, hermanos, la característica más prominente de los primeros cristianos de aquel tiempo fue su poder espiritual. Esa gente ayunaba, esa gente oraba, esa gente hacía vigilia. Esa gente, cuando el zapato se le apretaba, no se quejaban, sino iban a donde estaba Dios. Cuando Pedro estuvo preso, ya listo para ser sacrificado, igual que había sido Jacobo muerto por el rey Herodes, me encanta la manera en cómo Lucas dice: pero la iglesia hacía oración sin cesar por Pedro. Encontró en la oración la llave maestra que abre el cielo. Encontró en la unidad la llave maestra que le da libertad al Espíritu Santo. Porque lo importante es, hermanos, que aprendamos a sujetarnos y a someternos, a amarnos conforme somos y con nuestras debilidades y flaquezas. No mirarnos por encima del hombro, sino entender que Dios nos llamó de diferentes lugares y culturas y niveles de formación educativas y sociales, pero nos llamó a formar parte de esta iglesia, blancos y negros. Uno habla inglés, otro habla en español. Unos son nicaragüenses, otros son guatemaltecos, otros son costarricenses, unos dominicanos, otros cubanos, otros puertorriqueños, algunos mexicanos, tal vez argentinos y venezolanos, otros tal vez del Perú o de Venezuela o de Asia o de África. Lo importante es que somos miembros de la familia de Dios, que hemos sido redimidos con la sangre del Cordero, que alabamos a un mismo Señor. Gloria a Dios. La iglesia no se detiene, hermanos. No se detiene, de veras. Hoy te invito rápidamente, por unos minutos apenas, y quiero irme al cielo con ustedes, a evaluar apenas 2 reportes que da Lucas en el libro de los Hechos, como contraposición a la manera en cómo Dios defiende y obra a favor de la iglesia. Lucas inserta informes de cómo la iglesia no se detiene ante los conflictos internos y las presiones externas. Si algo a mí me encanta de la Biblia, es que la Biblia no esconde las debilidades de los hombres que Dios usó. La Biblia no le pasa la mano a las personas a quienes Dios usó. David no es presentado en la Biblia como un santo de los últimos días. Se habla de un David consagrado a Dios, pero también se habla de los errores y defectos de David. ¿Es cierto o no? Se habla de un Pedro que con su sombra se sanaban los enfermos, pero también se discute el tema de sus deficiencias de carácter. Se habla de un Pablo con un conocimiento teológico tremendo, indiscutible, insuperable para su tiempo, pero también se selecciona de Pablo algunos errores en cuanto a sus decisiones de gobierno eclesiástico. De tal manera, hermanos, que eso es importante entender, que lo que más pesa para Dios es la disposición del corazón. El Señor sabe que está tratando con gente imperfecta. El Señor sabe que está tratando con personas que no logran el total convencimiento de una doblegación, pero que hay un corazón que se rinde para que con debilidades y flaqueza el Espíritu de Dios haga en nosotros lo que Él quiere hacer. Y eso es importante. Eso es importante. Gloria a Dios. Aleluya, bendito Dios. Lo primero que encuentro, hermanos, es que uno de los grandes problemas que Lucas presenta, problemas internos dentro de la iglesia,
que cuando la iglesia crece, crecen los problemas. Usted tiene 5 miembros y son 5 problemas. Usted tiene 20 miembros y son 20 problemas. Usted tiene 100 y son 100 problemas. Tiene 1000 y son 1000 problemas. Casi como que los problemas son proporcionales a la cantidad de personas. Y no cree usted que le estoy inventando esto que le estoy diciendo. Si usted va al libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 1, se dará cuenta la manera en cómo Lucas describe la situación. Lucas dice, en aquellos días, como creciera el número de ¿qué? La iglesia se multiplicó en 2 predicaciones. Solamente Pedro alcanzó 8000 personas para Cristo. ¿Qué les parece? Si hubiera un evangelista así, ya su rostro estaría por todos los postes de la ciudad de Tampa. 5000 y 3000, 8000. Dice Lucas, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración. Y esa palabra es interesante, aunque no me voy a dedicar a hablar de eso ahora. Hubo quejas, murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. No es lo mismo atender a 5 que atender ya a 8000. Y hubo sus conflictos, hubo sus situaciones internas. Los griegos no eran más que judíos que habían nacido fuera de Palestina y el idioma que dominaban era el griego. Por eso algunas otras versiones dicen helenistas, no dominaban el hebreo. Entonces había una barrera idiomática entre ellos. Y no es que hubiera una mala intención en desatender a las viudas de los judíos que habían nacido fuera de Palestina y que apenas hablaban griego y no dominaban el hebreo, sino simplemente todo parece indicar, de acuerdo a la mayoría de los comentaristas bíblicos, que fue una situación idiomática entre ellos y no se entendían, pero se creó un cisma, se creó una rivalidad, se creó una diferencia, y Lucas lo refleja aquí en el libro de los Hechos. No lo pasa por alto porque todo parece indicar que fue significativa la murmuración. Todo parece indicar que fue un problema serio lo que ocurrió. No fue que uno por allá dijo algo y otro por acá dijo algo. Todo parece indicar que se levantó una gran diferencia entre la iglesia primitiva en este punto. Pero lo más interesante de todo es que Dios guió a los apóstoles a darle una solución a esta situación. Y es donde me quiero parar. Dice Lucas que ante esta situación real interna dentro de la iglesia, los apóstoles reunieron a la mayoría de los miembros en Jerusalén y significaron o señalaron o sugirieron elegir a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad mientras ellos estarían predicando la palabra y ocupados en la oración. Hubo una solución, hubo una respuesta ante esta crisis. Se puso punto final al problema y permitió a los apóstoles concentrarse en lo que ellos entendían, a lo cual Dios le había llamado. Y aquí siempre me gusta aclarar, hermanos, que esta solución no es que se estaba creando una diferencia entre el ministerio de la predicación y el ministerio del servicio. Porque si usted lee un poco más adelante la escritura en el libro de los Hechos, se dará cuenta que 2 de esos diáconos, uno llamado Esteban y otro Felipe, eran hombres usados por el poder del Espíritu Santo, que hacían milagros, señales y prodigios. Felipe llegó a Samaria y revolucionó Samaria. Esteban hablaba con tanto poder del Espíritu Santo que los líderes judíos no resistían el poder con que Esteban hablaba, de tal manera que no es que hubo una distinción, simple y llanamente hubo una distribución de funciones, porque definitivamente, hermanos, tanto tiene valor para Dios el que barre el templo como el que predica en este púlpito. Lo importante es ser fiel a lo que Dios nos llama a hacer. Amén. Eso es lo importante. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Pero al final de este relato, y es donde yo quiero llegar, al final de esta crisis interna que se formó en la iglesia, que todo parecía indicar que iba a crear divisiones y contiendas en el seno de la congregación, me gusta la manera en cómo allí Lucas hace un contraste
entre los conflictos internos que surgieron dentro de la iglesia y la manera sabia en que Dios guió a los líderes de la iglesia a darle una solución. Lucas significa además el progreso de la iglesia. Esos conflictos internos no detuvieron la iglesia. Y si usted lee el capítulo 6, versículo 7, allí encontrará este informe que da Lucas sobre el desarrollo de la iglesia. Dice de esta manera, la palabra de Dios, fíjense, había situaciones internas. Sin embargo, dice Lucas, la palabra de Dios se difundía más y más. No se detenía el empuje del evangelismo. El grupo de seguidores en Jerusalén crecía muchísimo, dice esta versión de la Escritura, y hasta un gran número de sacerdotes obedeció el mensaje de la fe. Porque, hermanos, y llego a esta conclusión rápidamente les digo, ningún conflicto interno en las iglesias debe detener la expansión del reino de Dios en la tierra. Ninguna diferencia, ningún cisma debe limitarnos en hacer la obra de Dios en lo absoluto. Las diferencias de carácter, las diferencias de actitudes, las diferencias que tengamos uno a otro no nos puede limitar en la obra y el llamado que Dios nos ha hecho a servir en su reino. Y me encanta este informe porque a pesar del conflicto interno que había dentro de la iglesia, dice Lucas, sin embargo la palabra se seguía predicando, sin embargo la palabra se seguía proclamando. Muchísima gente eran salvas por la predicación de la palabra, porque la iglesia no puede ser detenida, porque la iglesia responde a los intereses de Dios, porque la iglesia son las manos y los pies de Cristo en esta tierra. Creo con todo el corazón que las discrepancias internas dentro de cualquier congregación en el orden organizativo y estructural no deben limitar la visión y el trabajo de la iglesia. Que no te siente el que alguien no te saluda al terminar el servicio. Que no te sientes porque alguien no te enseña los dientes cuando se acabó el culto. No limites tu llamado porque alguien no te dio la mano, porque alguien no te besó, porque alguien no te llamó, porque alguien no te sugirió. Que no te siente nadie. Sé fiel a Dios sobre todas las cosas. Me voy a quitar los zapatos. Pero te voy a decir, hermano, estamos en un tiempo de mucha crítica y murmuración, de mucha libertad para dar opiniones y criterios. Ninguna opinión de tercero te limite el llamado. Tú no estás para agradar a nadie, sino para agradar a Dios. Estamos para cumplir con Dios. A quien tenemos que complacer es a Dios. El día que lleguemos a complacer a todo el mundo, si usted lo encuentra, preséntemelo. Pero realmente el que nos llamó a esta obra es Dios. Señor nos ayude. Como lo prometido es deuda, voy rápido a mi segundo punto. Segundo aspecto que Lucas señala en el libro de los Hechos para contrarrestar la manera en cómo muchas veces el diablo trata de silenciar la iglesia. Sin embargo, Dios demuestra que la iglesia es indetenible. Una nota interesante la encontramos en el capítulo 12 del libro de los Hechos, si me está siguiendo. Allí Lucas está relatando el momento en que desafortunadamente el rey Herodes, Agripa I, nieto de Herodes el Grande, aquel que persiguió a Cristo en su nacimiento, este hombre se levantó contra la iglesia. Tomó preso a Jacobo, uno de los pilares de la iglesia, uno de los tres que formaba parte del círculo estrecho de Cristo. Recuerdan ustedes que quien subió al monte de la transfiguración fue Pedro, Juan y ¿quién más? Y Jacobo. Los tres. Jacobo fue uno de los tres que entró a la casa de Jairo cuando el Señor resucitó a su hija. ¿Recuerdan ustedes? Jacobo formó parte de los tres que el Señor llamó a orar en el Getsemaní. Era su círculo estrecho y Jacobo formaba parte de ese equipo que estaba con Jesús. Y Herodes mandó a matar a Jacobo. Y él vio que los judíos se pusieron contentísimos. Y rápidamente tomó preso a Pedro. Pero la iglesia hacía oración sin cesar.
Y Dios tuvo misericordia de Pedro, porque lo iban a pasar también por las espadas. Pero Dios tuvo misericordia. Y en respuesta a la oración, el Señor milagrosamente libró a Pedro. Pero los últimos versículos del capítulo 12 nos relatan un tema interesante con relación a este Herodes. Si todo hubiera quedado en el versículo 19, la historia hubiera quedado inconclusa. Pero estos últimos versículos relatan el triste final de Herodes Agripa I. Y me llama la atención, leyendo la escritura, cómo aquí Lucas significa y contrapone un hecho con el otro. Y ahí es donde los quiero llevar. Resulta que las ciudades de Tiro y Sidón eran ciudades que dependían de la agricultura de los galileos. Y Herodes tenía dominio del aspecto económico. Parece que los de Tiro y Sidón entraron en conflicto con Herodes por situaciones de suministros. Y se creó ahí una rivalidad entre estas ciudades y el rey Herodes, ya que ellos dependían de Judea. Por lo tanto, se creó una situación tensa y los influyentes de estas dos ciudades sobornaron a Blasto, uno que estaba bien cerca de Herodes, y pidieron una audiencia. Y llegaron a la audiencia con Herodes. Un día llegaron a esa audiencia. Dice Josefo, que es uno de los historiadores judíos de aquella época, que hubo un gran festival ese día y Herodes se puso la ropa regia, se tiró el caché y se presentó allí. Y cuando vinieron los de Tiro y Sidón, usaron la lisonja. ¿Usted sabe lo que es lisonja? Déjeme no decirle la traducción popular. La lisonja es esa persona que viene a adular. Y lo adularon. Y el hombre habló, Herodes habló. No, Lucas no cuenta lo que habló Herodes, pero Herodes pronunció, parece ser, un discurso. Y cuando los que llegaron de Tiro y Sidón lo oyeron, comenzaron a decir: voz de Dios y no de hombre, voz de Dios y no de hombre, voz de Dios y no de hombre. Y el hombre se infló. Ha hablado un Dios, no un hombre. No se dio cuenta que lo que estaban era sentenciándole. Porque dice la Escritura que en aquel mismo instante un ángel del Señor lo hirió con una enfermedad tan terrible que Herodes expiró comido por los gusanos. Porque, dice Lucas, no le dio la gloria a Dios. Josefo cuenta que a los 5 días falleció Herodes. Lucas, para resumir la historia, ya nos lleva al final de la historia, y valga la redundancia. Lo cierto, mis queridos hermanos, que la muerte de aquel hombre fue una muerte atroz, una muerte miserable, por decirlo de alguna manera. Incluso algunos comentaristas interpretan que fue el juicio directamente de Dios por haberse opuesto al desarrollo y crecimiento de la iglesia. Pero lo que la Biblia nos habla es que se agenció la gloria cuando la gloria solo pertenece a Dios. Amén. Diríamos que es un adelanto del anticristo quien se proclamará Dios. Y él permitió que se le diera ese elogio. Él recibió ese elogio y Dios lo juzgó. Y a mí me llama la atención, hermanos, porque si vamos un verso más adelante, en el versículo siguiente al último, al 23, vemos, y a mí me llama significativamente la atención el uso del pero. Este hombre, dice Lucas, murió comido de gusanos, pero ¿qué pasó con la palabra? ¿Pero qué pasó con la iglesia? ¿Pero qué pasó con los cristianos? Pero la palabra de Dios seguía extendiéndose, ¿y qué más? Y difundiéndose.
Gloria a Dios, alabado sea el nombre del Señor. No sé si usted capta el mensaje. No sé si usted se da cuenta lo que Lucas lo que nos quiere significar en este versículo, hermanos. El mensaje de Lucas es claro, es pertinente. Él nos quiere transmitir que, hermanos, no importa la gente que se oponga, no importa el que se levante, no importa lo que los enemigos de la iglesia quieran hacer, la obra de Dios seguirá adelante en el nombre poderoso de Jesús. Es obvio, hermanos, los grandes y poderosos filósofos, estadistas, científicos pasan, y también los que persiguen a la iglesia en sus diferentes formas pasan, pero Jesucristo permanece. Amén. Y la iglesia permanece. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. El apóstol Pedro, cuando escribe su primera carta, más adelante él declara: las escrituras dicen que los seres humanos son como la hierba. ¿Cuántos creen esa verdad? Toda su gloria es como una flor silvestre. Sí, hoy es y mañana no está. La hierba se seca y la flor se cae, pero el mensaje del Señor vivirá para siempre. Y hay tanta gente que se empavonea. Ustedes me corrigen en los inventos estos de palabras que yo algunas veces. Sí, hermanos, que se creen dueños del mundo. Usted sabe que el otro día conversaba con los hermanos del tiempo de oración en la mañana de la parábola de Jesús y el rico insensato. 5 veces ese rico insensato usó el pronombre posesivo mío, mis frutos, mis graneros, mi dinero, mi riqueza, mi alma. Y al final el Señor le dice: esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has alcanzado, ¿quién lo va a disfrutar? Se creía imbatible, se creía el dueño del mundo, y hay gente así. Hay gente que se creen dueño del mundo, y hay gente que se creen dueño de todo. Y en definitiva, hermanos, el dueño de todo es Dios. Es el creador del cielo y de la tierra. Gloria sea el nombre de Jesús. Es el dueño de la iglesia, es el dueño de usted, es el dueño mío, es el dueño de tu familia, es el dueño de mi familia, es el dueño de tu finanza, es el dueño de mi finanza. Solo simple y llanamente soy un administrador, pero el dueño sigue siendo Jehová de los ejércitos. Y Herodes Herodes creyó ser lo más grande. Mató a Jacobo, quiso matar a Pedro y comenzó a hacer. No sabe que Dios llega a un momento en el que le pone freno a la gente como Él quiere hacerlo. Pero me encanta esa escritura. Pero la palabra de Dios crecía y se difundía. Y yo voy cerrando mi reflexión diciéndote que si nosotros miramos el reporte de hoy, nos daremos cuenta, hermanos, una vez más que la iglesia no se detiene. Existen en el mundo alrededor de 700 millones de protestantes o evangélicos, distribuidos en diferentes denominaciones que siguen diferentes líneas interpretativas de la Biblia, pero con un común denominador: Jesucristo es el Señor. Se calcula que los miembros de las iglesias pentecostales en el mundo son más de 400 millones que confiesan el poder del Espíritu Santo. Desde el año 2000, explicó una agencia que hace análisis en este orden y expertos que valoran el desarrollo y el crecimiento, que los carismáticos y pentecostales en todo el mundo están aumentando a un ritmo de 19 millones por año. El Centro de Investigación para el Estudio del Cristianismo Global en los Estados Unidos llegó a la conclusión que en el 2000 los creyentes carismáticos o pentecostales eran ya casi 582 millones y que para el 2025 se estima que llegarán a 800 millones de cristianos.
La iglesia no se detiene. No importa que la persigan en Corea del Norte, no importa que la persigan en Afganistán, no importa que maten a los cristianos en Irak o en Irán, no importa que en Colombia se tengan restricciones de la iglesia, no importa, hermanos, cuántos mártires alcanzan al cielo tras ofrecer sus vidas, la iglesia es indetenible, la iglesia es indestructible. Y me gustó el comentario que leía sobre este tema, porque el punto de partida para analizar estas cifras y estos fenómenos de crecimiento ha sido constatar, en otras palabras, comprobar, verificar, hermanos, que la globalización y la secularización no han llevado a la iglesia como se preveía en los años 60 y 70, que se pensó que la fe ya no se practicaría. Todo lo contrario, como yo les decía la semana pasada, cuanto más se persigue la iglesia, más la iglesia se multiplica. Dios sigue añadiendo a la iglesia los que han de ser salvos. Dios siempre se va a buscar un remanente que siga proclamando la verdad del evangelio sin sincretismo, sin mezcla, sin aprovecharse del evangelio, sino hablando la verdad de Cristo como lo estipula la palabra de Dios. Y cuando hablamos la palabra, la gente se rinde ante el poder de la palabra. Y qué bueno es saber, hermanos, que la Iglesia Misionera de Tampa está incluida en este avance y despliegue del evangelio. Fortalezas serán derribadas, ataduras serán rotas, ligaduras serán sueltas y toda maldición será cancelada en el nombre de Jesús. Y el Señor cumplirá su propósito en nuestra comunidad de fe. Me animan las palabras que Dios le dijera a Jeremías cuando lo llamó. Un hombre joven temía enfrentarse a la cultura de su tiempo, pero Dios le dio palabra de ánimo y aliento sobre lo que él haría y sobre lo que su ministerio profético significaría para él y su nación. Y estas palabras yo quiero que las hagamos nuestra como iglesia. Jeremías capítulo 1 versículo 19, el Señor anima a este hombre de Dios y te anima a ti y me anima a mí en este día. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Gloria a Dios. Voy cerrando diciéndote, mi hermano, ni los conflictos internos, hermanos queridos, ni las presiones externas detendrán el empuje de la iglesia. No son los programas, ni las actividades, ni las estructuras eclesiásticas las que hacen prosperar la iglesia, sino la presencia de Dios y una vida de dependencia y relación personal con el Señor Jesucristo. Lo único imprescindible en la iglesia es la presencia de Dios. Nos podrá faltar el cariño y el respeto de nuestros padres y familiares. Nos podrá faltar una casa amplia donde vivir. Nos podrá faltar un buen carro, un buen empleo y un buen salario. Nos podrán faltar amistades, gente que nos entienda y apoye, aplausos y vítores. Nos podrá faltar un liderazgo en la iglesia. En fin, nos podrán faltar muchas cosas que para nosotros son de valor incalculable. Pero lo único que no podemos permitir que nos falte es la presencia de Dios. Y cierro con este pensamiento final. La iglesia es un yunque que ha gastado todos los martillos que han tratado de destruirla. Porque luchar contra la iglesia de Jesucristo es luchar contra Jesucristo mismo. Y Él dijo,
y yo estableceré, fundaré, estableceré esta iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Tú y yo formamos parte de esa iglesia. No permitamos que nada ni nadie nos robe la bendición de ser instrumentos de bendición. No permitamos que nada ni nadie nos prive de cumplir con Dios, que es el que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No permitamos que nada ni nadie nos prive de disfrutar el fluir del Espíritu Santo en nuestras vidas. Aprendamos a amar aún más allá de nuestras diferencias. Aprendamos a perdonar aún más allá de nuestras diferencias. Aprendamos a soportarnos los unos a otros aún más allá de nuestras diferencias, y el Espíritu de Dios hará valer sus dones y ministerio en nosotros. Yo quiero terminar porque vamos a tener la cena del Señor al final. Además de una reunión con todas las personas que vamos a estar dándole una bienvenida. Y no quiero que te vayas. Pero si entre nosotros hay personas que aún no han aceptado a Cristo como su Salvador personal y quieren venir a formar parte de esta iglesia de Jesucristo, salvada y redimida, guardada y protegida por el poder de Dios, hoy es un día especial. Si aún no has aceptado a Cristo, no has pasado al altar de una iglesia y has dicho: yo quiero aceptar a Cristo como mi Salvador personal y que Él bendiga mi vida, mi hogar y mi familia, levanta tu mano y pasa aquí que voy a orar por ti en esta hora. ¿Habrá alguien? Te animo a que lo hagas en esta tarde, que te lleves el mejor regalo que Dios puede darle a una persona. ¿Habrá alguien que quiera aceptar a Cristo como su Salvador personal y venir a formar parte de esta iglesia? Venir a formar parte de la iglesia de Cristo. Dios bendiga a estas personas que se están poniendo en pie. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? Oh, gloria a Dios. ¿Habrá alguien más que quiera aceptar a Cristo como su Salvador personal? ¿Habrá alguien más que quiera recibir a Cristo en esta hora? Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. ¿Habrá alguien? Pasa acá, que vamos a orar por ti. Pasa acá, que vamos a bendecir tu vida, tu hogar, tu familia.